Hoy que compartimos nuestra Eucaristía, en este día de fiesta que estamos recordando a los santos obispos Timoteo y Tito, la palabra de Dios nos presenta dos textos muy bellos que contienen muchas imágenes bonitas para meditar. Quisiera fijarme en dos cosas. Primero, en lo que nos dijo el Evangelio. Este texto, que algunos han interpretado de manera equivocada, porque aunque escuchamos que el texto decía hoy, llegaron sus parientes, la traducción es sus hermanos. Y luego, cuando dice el texto que el Señor dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, algunos han comentado que no es un signo de alabanza a María, sino de rechazo. Y esto ha fortalecido ideas, creencias equivocadas sobre Jesús, como que si tuvo más hermanos de sangre, como si su actitud de amor a María no era tan fuerte ni tan profundo, porque aquí, según esas ideas, él rechazaría un poco a María. No es así. El texto no hay que sacarlo de su contexto ni de la historia. Responde simplemente al momento de la tradición judía, donde la palabra hermanos no es comprendida bajo la experiencia que nosotros hoy tenemos, y en los que el clan y la vida familiar, la experiencia de sangre que se daba en todo el ambiente familiar, la imagen es verlos como hermanos. Y tenemos en el Antiguo Testamento una serie de textos que confirman esa experiencia. Se llama hermanos, aunque no sea un familiar o una persona cercana ni hermano de sangre, pero es de la familia, es del clan, es del ambiente de la tribu. Y por eso el autor del Evangelio no duda, bajo esa experiencia, en tomar y aplicar la palabra, porque no está pensando como nosotros, sino está pensando en la historia y momento que él está viviendo. Si el Señor hubiera tenido hermanos, o como dicen algunos equivocadamente, María, después de que nació el Señor, hubiera tenido más hijos, hay muchas cosas de la Escritura que también nos entenderían, como por ejemplo el momento que el Señor se pierde en el templo y en el que el autor San Lucas simplemente dice sus padres lo andaban buscando. Hubiera comentado de otra manera, sus padres y sus pequeños hermanos o su hermano los andaban buscando, pero no lo dice. Y tampoco entenderíamos la situación de María, que siempre es presentada en soledad, puesto que entonces tendría más ambiente de familia, hijos que tendrían o con ella llevarían la vida familiar. Pero también a la vez esto echa abajo el plan de Dios, puesto que María no aparecería como una mujer entonces destinada, predestinada a ser la madre de Dios, sino como alguien con la cual Dios jugó, y su decisión y su experiencia, Dios la utilizó y luego la deja, la desecha, para que corre el riesgo de perderse y de caer en situaciones que por su pureza y por ser la madre de Dios, entonces esa belleza y esa experiencia de María, todo se pierde. Dios juega con el hombre, Dios hace a su antojo las cosas, pero no es así. María tiene un lugar especial, su vida ha sido reafirmada en la tradición como la conocemos, y de ahí el amor tan grande que le tenemos. Pero vamos al texto. ¿Qué pretenderá recordarnos el autor? Primero, para él, los vínculos que nacen de la fe son ahora y deben ser más fuertes que los vínculos de la sangre.
No es un texto con el cual el Señor quiera presentar un rechazo. Simplemente, ante la experiencia que está pasando, el Señor amplía el panorama. Así como en el clan, en esa vida histórica, la familia es hasta el pariente, el hermano es hasta el pariente más lejano, mientras sea de la sangre y de esa genealogía. Ahora la comunidad tiene que descubrir una hermandad que nace de Dios, que la da el vínculo de la fe y que debe ser superior a los vínculos de la sangre. Por eso, el texto es más rico en comprensión. ¿Quién es entonces mi padre y mis hermanos? Todo aquel que por el bautismo, por su decisión de seguirme, se une a mí y encuentra en la iglesia una familia. No somos distintos ni hay privilegios. Somos familia, somos hermanos. Y por eso la afirmación, el que cumple la voluntad de Dios, donde entonces el vínculo y la experiencia del hombre queda superada por su sangre al vínculo sacramental que nace en Cristo. Y la pregunta es, y sobre todo analizando lo que algunos dicen, de que es un rechazo. Si el Señor fue un fiel judío, Él sabía y conocía el cuarto mandamiento. Hay que honrar al padre y a la madre. Y es donde podemos también valorar lo que el Señor en su enseñanza nos deja como herencia y muy rica para la vida. Cuando uno valora la vida familiar, no podemos negar que a veces el hogar puede ser un lugar de sufrimiento y que muchas veces el hogar puede ser una experiencia donde no hay amor, no hay comunión y que deja heridas y situaciones difíciles en muchas personas. ¿Cuántas veces me ha tocado oír como sacerdote expresiones de personas que a veces no olvidan, no superan el mal hecho en el hogar, la violencia que padecieron, el abandono que tuvieron de papá o de mamá, y que a pesar del tiempo y de los años es su dolor, es su herida, y a veces dicen, no lo olvido. Y no puedo dar el paso de amar a mi padre, a mi madre, como se me pide, o quisiera verlos como papá o como mamá. ¿Y cuántos otros que han sufrido otras situaciones más violentas en esa vida familiar? Su expresión es igual y su dolor es decir, no puedo perdonar a mi padre por lo que me hizo. Y de repente a veces puede ser el hermano o el familiar más cercano. Y dicen, no perdono lo que me hizo porque me marcó mi vida. Y aunque una veces quiere invitarlos al perdón, a cambiar su actitud hacia ellos, su experiencia de dolor dice, no lo puedo perdonar. Así es la vida familiar. Los pleitos entre hermanos, las rivalidades, cuántas familias destruidas, alejadas, y donde hay hermanos que dicen, no puedo ver a mi hermano, a mi hermana, me causó mucho dolor. Y es donde podemos valorar lo que el Señor nos dice. Y por eso eleva la dimensión del amor a otro nivel. Y hasta para que la vida familiar encuentre ahí una experiencia que le ayude a vivir de una mejor manera. Y por eso, ¿quién es mi Padre? Aquel que es capaz de amarme y cumplir la voluntad. Aquel que es capaz también ver la vida familiar y perdonar. Ese es mi Padre, esa es mi Madre, esos son mis hermanos. No está rechazando, no está negando la experiencia ni siquiera de María. Al contrario, eleva la experiencia del amor de la familia a un nivel en el que el amor de Dios puede ser la mayor riqueza, fortaleza y el cambio que hay en ese ambiente para ti, para mí, para cualquiera que tiene dolor por la vida familiar, puede ser su paz y consuelo.
Por eso no hay que equivocarnos en la imagen, en su enseñanza, ni perdernos con las ideas equivocadas que se puedan decir del texto. Es al contrario, una experiencia bella, rica, y que si analizamos la vida, a veces solo puedo perdonar, no porque el otro se lo merezca, sino porque mi amor a Dios está por encima de todo, y por eso me lleva a decirte, perdóname o te perdono, porque es Dios, mi motor, mi anhelo, el que mueve mi vida. Y me encanta también hoy la primera lectura. Estamos celebrando a estos obispos, Timoteo y Tito, dos discípulos del apóstol San Pablo, que hizo obispos de comunidades de Grecia. A Timoteo le escribe 2 cartas, a Tito 1. En las 2 trata de aconsejarlos para que como obispos lleven el caminar de sus comunidades como buenos pastores, pero a la vez superen situaciones humanas que en sus comunidades se daban y que se ve, como hoy dice la primera lectura, causaban dolor y sufrimiento a este obispo Timoteo. Y por eso dice, tus lágrimas que has derramado, ya voy a ir para consolarte y darte alegría. La iglesia es de hombres y llamados todos pecadores. Y nuestro ambiente humano en la iglesia siempre estará expuesto a esas fragilidades humanas. Aunque quisiéramos encontrar iglesias, comunidades perfectas en el amor, no es posible. Nuestro aspecto humano, nuestras fragilidades siempre estarán. Y por eso podemos entender por qué este obispo Timoteo recibe esta carta. Parece, y lo vamos a oír más adelante en los textos siguientes, que había personas que se sentían más que él, superapóstoles. Y por eso, a lo mejor el rechazo, la crítica a Timoteo, su sufrimiento como obispo. Pero me encanta la parte donde hoy le dice, reaviva el don de la fe que recibiste por imposición de mis manos. A veces no valoramos que en nuestro proceso y caminar de fe vamos a pasar crisis, que habrá momentos de sequedad en el que el entusiasmo, el interés, la emoción de la fe puede venirse abajo. De hecho, se dice que a veces nuestro crecimiento es a través de procesos y crisis, que a veces son necesarias para poder especialmente crecer y ver la perspectiva humana de mejor manera. Pero a veces las crisis de la edad, de las etapas, o lo que la vida nos plantea, pueden también causar un efecto negativo, que en lugar de motivarnos a crecer, a superar el momento que vivimos, nos puede hacer perder todo el deseo y entusiasmo que tenemos. Lo vemos en la vida diaria. ¿Cuánta gente ante la primera adversidad se viene abajo? ¿Cuántas veces el entusiasmo que tuvimos al emprender alguna misión, por un pequeño problema y adversidad o situación de la vida, todo se perdió? En la vida de la fe no será tampoco entonces extraño por nosotros, no por Dios, que vivamos también esos momentos de crisis. Y que aunque a veces uno diga, estoy bien, me siento bien en la fe, en mi camino con Dios, no será extraño y no nos asustemos que pueda en algún momento venir una crisis que me dé frialdad, esa sequedad espiritual, que me haga perder el interés, el entusiasmo, la emoción, la alegría de lo que he creído. Y entonces es donde vendrá también mi actitud y deseo. Porque si entiendo el momento, lo valoro bien, lo asimilo y sé que ese momento me va a hacer crecer para fortalecerme,
Entonces bien, por eso le dijo el apóstol Pablo, reaviva el don de tu fe, que no se te pierda, que no sean los problemas de la vida, tus miedos, tus inseguridades, los que te quiten la paz, que no sean tus temores los que se impongan y te hagan perder la alegría de lo que has recibido, de la riqueza que llevas en ti. Hoy nos ayuda. Que no nos quite nada el interés, la alegría de la fe. Y que el entusiasmo que pudimos tener o tenemos al haber decidido vivir lo que Dios pide, cuando lleguen esos momentos, las crisis no los pierdan ni los opaquen. Más bien hoy dice el apóstol, reaviva el don de la fe que recibiste. Busca reavivarlo. Busca fortalecer más tu fe y que entonces te haga crecer para que tu sabiduría ante la vida, la experiencia de Dios te dé la capacidad entonces de entenderla y vivir cada día mejor. Pues que pueda ser hoy también una bella imagen a llevar y nos reafirme nuestra vida cristiana. ICM